¿quiénes somos nosotros? Somos una organización muy joven, muy grande, que está dentro del país, trabajando con todas las enfermedades crónicas no transmisibles. Trabajamos con grupos de pacientes y con pacientes independientes. Así me presento. Recorremos el país, lo que hacemos es hacer mucho trabajo en territorio. Ahora, por ejemplo, acabamos de hacer un evento en Rosario, después del cual estuvimos visitando todo el interior de la provincia de Santa Fe. Estuvimos en 14 ciudades, educando y escuchando, entendiendo qué estaba pasando. Y yo en particular acabo de llegar ahora de Catamarca, después de haber estado por San Juan, La Rioja y Córdoba, revisando cómo es la situación. Que a veces uno parece una tontera, pero no imaginamos a veces cuán rural puede llegar a ser nuestro país. Y yo creo que el trabajo en territorio es absolutamente imprescindible. Nuestra declaración de conflictos de interés es que recibimos donaciones de la industria farmacéutica, pero ahí de alguna manera se explica qué somos y quiénes somos políticamente. Vamos a ir rapidito, a ver si se mueve. Ahí va. Somos parte de todas estas organizaciones, como casi todas las organizaciones de pacientes, pero lo que más nos interesa es la BLAPA, porque es una que hemos creado nosotros junto a México, Uruguay, Perú, Colombia, Chile, que es la Unión Latinoamericana de Pacientes con Enfermedades Raras o Poco Frecuentes, y es la que realmente más nos representa, junto con Undiagnosed Disease Network Internacional, que es la organización para conseguir el diagnóstico. Porque una cosa muy importante que quiero que ustedes tengan en la cabeza es que cuando hablamos del universo de las enfermedades poco frecuentes, a veces nos olvidamos de que los que estamos somos los que tenemos diagnóstico, pero que en España, nada más en España, que tiene un enorme sistema de salud fantástico para las EPOF, o enfermedades raras como dicen ellos, el 70% de las personas no están diagnosticadas. Suponemos que por una cuestión de clústeres de endogamia étnica y de enormes distancias, es bastante probable que la población en Latinoamérica con enfermedades poco frecuentes sea más y sea también más la población sin diagnóstico, porque es lo que venimos viendo. Es mucho más difícil acceder al diagnóstico, las sociedades diagnósticas son más duras en Latinoamérica que en el resto del mundo. Entonces, esta cuestión de los sin diagnóstico, que siguen siendo pacientes, a pesar de que ellos no lo saben a veces, y que creen que están expulsados de todo porque van a los consultorios y le dicen, no, mire, usted está imaginando cosas, es un tema fundamental que tiene que ser tratado. Por eso también pedimos que en los registros de enfermedades poco frecuentes se registre la gente que no tiene diagnóstico, entre otras cosas, ¿no? Vamos a hacer un poquito de historia. ¿Cómo fue que llegamos hasta donde estamos ahora? En 1902, Archibalaro, un médico, publica un estudio sobre la lactonuria. Era el único paciente que tenía, fíjense que extraordinario, porque él descubre la función del gen en la producción de proteínas a partir de un único paciente. Este modelo de médico investigador es un modelo que se ha ido partiendo a lo largo del tiempo, pero de alguna manera designa todo el siglo XX con su descubrimiento. Después viene Sturtevant con la filosofía de Melanogaster haciendo el primer mapa genético, lo que ya sabemos de Rosalind Franklin, Francis Crick y James Watson en relación al modelo WX, hasta llegar al 15 de febrero de 2001, cuando se publica la secuencia completa del 90% de los 3 millones de bases, de pares de bases del genoma humano. Pero podemos aclarar, porque nos parece muy importante, que Clinton entendió la importancia estratégica de la publicación del genoma y hasta qué punto esto estaba significando un cambio político en el mundo, la construcción de una estructura desde donde poder entender quiénes éramos, ¿no? Y también el dato, que no es menor, de que el primer borrador del genoma humano costó $300 millones y que hoy por menos de $1000 cualquiera puede hacérselo. Esto ha sido el gran cambio, y todo lo que se hizo antes, realmente se puede hablar de una medicina pregenómica, de un diseño de políticas sanitarias pregenómicos, pero todo eso quedó en el siglo pasado. O sea, el siglo XXI empieza con esta maravilla, que es que sabemos de qué estamos hechos. En 1997 nació Orphanet, que por ahí ustedes no saben, es el primer registro internacional de enfermedades poco frecuentes. Hablamos de que somos alrededor de más de 7000 enfermedades, y esto se dice así porque el número crece, porque las enfermedades se van desagregando. O sea, yo tuve cáncer de mama, en aquel momento era
un cáncer de mama. Pero a la medida que avanza el conocimiento molecular sobre las patologías, todas comienzan a comportarse como enfermedades poco frecuentes, porque esta información que vamos incorporando al sistema de salud nos implica entender la participación de todas las enfermedades crónicas no transmisibles dentro de lo que es la taxonomía de las enfermedades genéticas. Y la verdad es que ese número sigue creciendo. Se calcula que entre el 7 y el 10% de la población mundial tiene una de estas patologías. La mayoría de estas entidades es de aparición pediátrica, el 50% en realidad son pediátricas, y de ese 50%, una tercera parte no llega a cumplir los 5 años de edad. O sea, la tasa de mortalidad es altísima. Los médicos estudian alrededor de 800 entidades a lo largo de su carrera universitaria y no pueden sospechar lo que no conocen. Como ustedes saben, está esa frase famosa de si galopa el caballo, si ladra el perro, bueno, no puede galopar y ser una cebra. Por eso es que se usa tanto el diseño de la cebra vinculado a la CEPOF, ¿no? En ese panorama, que es que estas enfermedades nuestras son poco conocidas, nos encontramos con una enorme revolución. Fíjense que hasta ese momento, en paralelo a que estaba creciendo el proyecto Genoma Humano, en el mundo de los derechos humanos se había desarrollado la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad. Gente con discapacidad muy progresista escribe esta maravillosa convención que nosotros usamos, pero en el momento en que se escribe, no existía ninguna posibilidad de hacer medicina regenerativa. La única opción que le quedaba a una persona con una enfermedad genética o una lesión medular no tratable era hacer resiliencia y pensar en la forma de inclusión social que su patología le permitía. Por lo tanto, hubo todo un tremendo divorcio en relación al mundo de lo médico. Habrán escuchado hablar de la pelea que se dio en el mundo de la discapacidad respecto al modelo médico hegemónico. Cada vez que uno habla de cualquier cosa médica en el mundo de la discapacidad, te incendian. Y es absurdo en realidad, pero tiene que ver con que en ese momento el discurso era muy reaccionario, el discurso de la medicina respecto a los derechos de las personas con discapacidad, y lo progresista era decir, médicos no, queremos solamente derechos para los que tenemos. Sin embargo, ¿qué pasó con mi diapo? Desapareció. Diapo. Ok, espérate, un segundo. Ahí va. Queda pendiente el debate bioético respecto de la diferencia conceptual entre déficit y diversidad. Cuando a mi hijo le dijeron que tenía enfermedad de Stargardt, yo estaba muy angustiada porque lo que había leído era que el pronóstico era ceguera, y una persona muy progresista del mundo de la discapacidad me dijo, no entiendo por qué te angustias. Hay chicos rubios, chicos morochos y chicos ciegos. Y yo quería que la mataba porque me pareció muy perverso y muy hipócrita jugar a la cosa de está todo bárbaro, hay como toda una romantización, idealización, seres de luz. Y la verdad es que no, el déficit existe y la diversidad tiene que ver con los polimorfismos y el déficit con las mutaciones patógenas. El problema es que a veces ni los médicos tienen claro la diferencia entre polimorfismo y mutación patógena. Es muy importante que esto se aclare. Diversidad es ser rubio morocho, déficit es ser ciego, no ver. Nosotros no queremos que se nos hable con eufemismos y con vueltas, lo que queremos hablar muy claramente porque creemos aparte que podemos hacer un aporte conceptual revolucionario a ese tema. Y de hecho lo estamos haciendo. Estos dos discursos se desconocen mutuamente. Las ciencias de la vida y la medicina regenerativa y hipogenómica evolucionan divorciadas de los discursos sociales. O sea, la medicina regenerativa, que se desarrolla especialmente en los países que tienen conflictos bélicos, Estados Unidos e Israel son los países que más desarrollos tienen en relación a entender qué se hace con las lesiones medulares. La gente que vuelve de la guerra, la pelota, joven, le significa toda una necesidad de ver qué se puede hacer con esas espaldas, y Estados Unidos lo mismo. Estos universos desconocen el mundo del conflicto psicosocial que propone al público target, o sea, la persona con discapacidad que se tuvo que construir una identidad nueva en relación a su discapacidad. Y por otro lado, los discursos sociales del mundo, de las organizaciones que trabajan con discapacidad, desconocen completamente todo lo que tiene que ver con la ciencia y las posibilidades de medicina regenerativa. Para los pacientes, esto es un tema difícil. De hecho, les molesta que nosotros nos llamemos a nosotros mismos pacientes. Quieren que nos llamemos usuarios, un montón de cosas que no están mal, pero en realidad son formas de renombrar las cosas para distraer la atención política que esto implica. La cuestión es que después del proyecto Genoma empezamos a estar en el imaginario social de los médicos
que antes de eso era médico es el señor que cura. Si ese señor no puede curar una patología, entonces no es médico de ese paciente, esa persona no es su paciente. O sea, había una imposibilidad de vínculo con el paciente con una enfermedad genética. La gran forma que podemos entrever de imagen social en relación a lo que este cambio significó fue la aparición del Dr. House, ¿no? Ese médico que duda en voz alta, en equipo, que también es un tipo complicado. O sea, hay una realidad en relación a la deshumanización que el médico técnico conlleva. Pero la enfermedad genética empieza a existir en el imaginario de los médicos. Esta deshumanización de la medicina, súper especializada, el médico de biotécnico, nos significa a nosotros enormes dificultades porque entre los médicos se validan con, o sea, una cosa que Carolina Oliveto, psicóloga, directora de ALAPA y gran amiga, dice: es increíble como los médicos respetan al médico tirano. Les encanta decir: es un hijo de puta, es un genio. Y la verdad es que no queremos esa clase de médicos, no los queremos más, porque no es real que para ser un médico brillante haya que ser un cretino, ¿no? Hemos colectado casos de sadismo y de complicaciones en el trato que realmente no nos interesa seguir sosteniendo como modelo. Queremos que el médico se forme en el trabajo en equipo y en la empatía y la posibilidad de construir saberes compartidos, considerando a las familias como parte una interesante posibilidad de aprendizaje y de suma. Pero en definitiva el médico está solo, sobre todo cuando pensamos que tiene que tratar con cuestiones que filosóficamente no son fáciles, como son el sentido de la muerte, cuánto dura la última milla de vida, qué sentido tiene invertir en un mes más de vida de una persona. O sea, son cuestiones filosóficas que implican un enorme espacio de poder que no deberían estar exclusivamente en el ámbito del médico. Sentimos que los médicos en el campo de la bioética han quedado casi excluidos de la posibilidad de pedir ayuda respecto de sus necesidades elementales sociales. Mientras tanto, lo que vemos es que la única forma de que un médico se siga formando después de recibido es de la mano de la industria. O sea, nadie está cuidando la actualización del título de los médicos y es efectivamente la industria la que le ofrece posibilidades de crecimiento. Pero el Estado, las instituciones universitarias, nosotros trabajamos mucho con la universidad, o sea, tenemos convenios de cooperación importantes con la UBA que nos han significado un cambio importantísimo en el trabajo. Y lo que hemos visto es que verdaderamente necesitan que esta problemática se ponga en blanco y negro sobre la mesa, porque nadie está cuidando la formación. Fíjense, si hablamos de alrededor de 8.000 patologías que todo el día están creciendo, un listado gigantesco de patologías y de nuevos conocimientos sobre esas patologías, la odisea diagnóstica jamás se va a achicar si el médico no puede reactualizar su título, actualizar su formación. Bueno, eso no está hoy en manos ni del Estado ni de la universidad, sino claramente del lado de la industria. Entonces, tenemos mucha dificultad para generar un médico investigador, como era el doctor Archibaldo Garro, un médico que no sea un médico obediente a la corporación médica, que es finalmente una corporación más. Sí vemos por otro lado que toda la cuestión de las pseudoenfermedades, o sea, la industria del envejecimiento, la calvicie, curemos las pecas, curemos el mal humor, curemos la descompensación horaria, la celulitis, la infelicidad, la soledad y otras situaciones patologizadas, sí tienen un espacio de poder y de dinero, y en ese sentido creemos que es importantísimo también que haya un rediseño político de cuáles son las áreas de interés que el campo de la salud tiene que poder privilegiar. Otra de las temáticas que vemos en las que estamos un poco solos institucionalmente es qué pasa con la cuestión durísima de las malapraxis, negligencias, impericias, imprudencias, dolos, tercera causa de muerte en los Estados Unidos. Y ustedes habrán sabido, hace poco fue la ley Nicolás, los problemas que aparecieron porque todos los cuerpos médicos se querían oponer a la presión de esta ley y de hecho lograron que no tuviera alcances penales, ¿verdad? Lo cierto es que los pacientes, en alrededor de 1997, cuando Orfanet aparece, lo que vemos de alguna manera, creo que me fui, esta tiempo se me repitió, ahí va.
es que las patologías tienen problemáticas en común. La odisea diagnóstica, la falta de equipos de especialistas tratantes, la falta de tratamientos aprobados, la dificultad para encontrar un número como para hacer un ensayo clínico, que es gravísimo, muy difícil, ya estoy en tiempo, pero voy un poquito más rápido, subdiagnóstico, falta de registros, todas estas cuestiones. Y lo que vemos es que en algunos países desarrollados los chicos consumen este tipo de información. Ven acá. El sistema de salud se tiene que rediseñar con pacientes inteligentes sobre la mesa. Así como estamos trabajando con el IB3 de la Universidad de Buenos Aires, queremos que haya un trabajo profundo de cambio de la estructura de producción de salud, porque nosotros somos los principales trabajadores en relación a la adherencia a los tratamientos. La adherencia a los tratamientos no se da porque hay problemas de acceso. Entonces, esta flexibilidad que nosotros vimos que en las concepciones del sistema se permitió tener cuando fue la cuestión del COVID, queremos que se permita en todo momento. Necesitamos un sistema más flexible que pueda aprovechar ese conocimiento que somos nosotros, desde el defecto inclusive. Cuando hablamos de diagnósticos diferenciales, vemos, nosotros usamos inteligencia artificial, el programa FindSignal para encontrar el diagnóstico de un paciente a partir de los síntomas. Bueno, toda esa información que tenemos en relación a cuántas veces aparece en un sistema un estudio hecho al divino botón, cuántas espirometrías se le hizo a un montón de gente que no dieron nada, porque probablemente había otra cosa que se estaba buscando. Esa información que es el negativo de la información que se maneja como propositiva y válida, es una información que los sistemas de salud pueden aprovechar. Realmente lo que vemos es que al precio que están saliendo hoy las terapias génicas, va a ser imposible que haya justicia sanitaria en Latinoamérica, y nosotros queremos que el derecho a beneficiarse por los alcances de la ciencia sea una realidad, y para eso necesitamos que los consorcios públicos y privados cooperen en relación al desarrollo local de investigación y a negociar los precios de los medicamentos a nivel del Mercosur para hacer compras consolidadas de las drogas caras que sí necesitamos. En ese sentido necesitamos gobiernos mucho más comprometidos, pero de verdad más comprometidos con nuestra temática, y nos ofrecemos para trabajar. Para eso hace falta mesas en las que el Ministerio de Ciencia y el Ministerio de Salud estén juntos, y eso va para toda Latinoamérica, porque desgraciadamente lo que vemos en ULAPA es que somos el único país que encima tiene, con México y Brasil también, tienen un Ministerio de Ciencia, pero necesitamos un Ministerio de Ciencia fuerte. No les digo más nada porque ya estoy en el tiempo, solamente les quiero decir que los pacientes aportamos conocimiento, aportamos inteligencia, trabajamos muchísimo en territorio, podemos estar y debemos estar en la mesa decisoria, y esa mesa entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ciencia tiene que crearse ya, no podemos perder un día más porque eso significa muertes y estamos en condiciones de hacer el aporte. Muchísimas gracias.